Bienvenidos. Esta serie de videos va a mostrarles muchas de las cuestiones que tienen que ver con la física de una forma resumida y entendible, de tal manera que puedan adentrarse en este mundo que es bien interesante y pues se puedan de pronto consultar un poquito más allá de ellos, teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver en primera parte lo que tiene que ver con magnitudes fundamentales y los conceptos de magnitudes, pero para eso tenemos que ver un poquito de historia. La física se remonta desde hace miles de años, bueno, tanto como miles desde la antigua Grecia, donde ya se empezaban a preguntar acerca de muchas cosas que los rodeaban y empezaron a darle explicaciones a todos estos fenómenos. Sin embargo, pues para nuestro curso vamos a ver solamente desde el siglo XVI, en el cual Galileo descubre la ley de la inercia. Luego en el siglo XVII Newton formula las leyes de la dinámica que vamos a ver en otro video. En el siglo XIX ya se presentaron unos avances fundamentales en lo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Y ya en el siglo XX, con algunos de los científicos renombrados, se ve lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad y pues la mecánica cuántica. Eso es más o menos la historia de la nueva era de la física. No dejando atrás todos los aportes que hicieron muchos científicos o muchos estudiosos de la antigua Grecia y durante los siglos anteriores. Vamos a comenzar con el concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud? Las magnitudes son características que pues, se pueden definir de forma numérica. Son características que se le pueden asumir a un objeto, a una sustancia, a un fenómeno, pero cuya característica es esa, que yo puedo medir, es decir, que es medible de alguna forma numérica. Pero eso tiene que ver con dos conceptos fundamentales y vamos a ver uno tras otro. Pero primero vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la magnitud escalar. Es esa que se puede medir, que tiene una propiedad específica, pero la cual no depende de la dirección o la posición en el espacio. ¿Qué significa esto? Que es como si nosotros tuviéramos un objeto y que sea cual sea la forma o la posición que nosotros le demos a ese cuerpo, la magnitud que nosotros estemos midiendo va a tener un mismo valor. Sabiendo eso, vamos a mirar cuáles son las magnitudes básicas y si esas magnitudes son escalares. Tenemos unas magnitudes fundamentales manejadas en toda la Tierra, por decirlo así, pues podría decirse que en todo el universo, y que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, que tiene que ver con la termodinámica, la cantidad de sustancia, aunque se trabaja un poquito más en química, y la intensidad luminosa, que muy pocos conocen, pero que manejan constantemente. Y bueno, de esa hablaremos más tarde, pero es bien interesante. Vamos a ver, a comenzar una por una, la longitud. La longitud creo que todos los conocen como la distancia o la medida que hay para tomar distancias de un punto a otro. Esas medidas se trabajan con una unidad básica que es el decámetro. Entonces, el metro. El metro tiene unos múltiplos y submúltiplos y para el sistema métrico que nosotros manejamos trabaja con potencia de 10. Entonces resulta que cada salto, cuando voy de un número grande a un número pequeño, perdón, de un múltiplo a un submúltiplo, cada salto que hay entre una y otro tiene que ver con una potencia de 10. Entonces nosotros tenemos que estos saltos son potencias de 10 y por esa razón la relación que hay entre cada uno de esos cuerpos, de esas múltiplos y submúltiplos, es de un cero. Si nosotros miramos entre el hectómetro y el kilómetro, la diferencia que hay es de un cero, es decir, de 10. Eso pasa con cada uno de los múltiplos y submúltiplos. Por esa razón, cuando yo voy a convertir una cantidad hacia de algo grande a algo pequeño, lo que yo hago es hacerla, o sea, un kilómetro contiene muchas de las cosas que hay en la parte derecha, es decir, muchas cosas pequeñas. Por esa razón yo multiplico por 10 cada vez que realizo un salto. Mientras que cuando voy de izquierda a derecha, es decir, de algo pequeño a algo grande, yo divido en potencias de 10 o lo mismo que es lo mismo que es que multiplico por 10 a la menos 1. Vamos a ver un ejemplo de eso.
Vamos a borrar aquí y ustedes lo pueden ver. Y revisamos que hay múltiples aplicaciones para esto y que esta conversión en múltiplos de 10 nos va a servir tanto para esto como para lo demás. Entonces vamos a ahorrarnos un poco. Entonces si yo digo que necesito pasar 5 kilómetros y lo voy a pasar a centímetros, lo que yo hago es contar el número de veces que cambia la posición de uno al otro. Entonces aquí nos damos cuenta que va 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, esto equivale a 5 por 10 a la 5. Esa es la equivalencia. Y decimos que como es una equivalencia, entonces 5 kilómetros equivale a 5 por 10 a la 5 centímetros, que es lo mismo que 5, y agregamos los 5 ceros. Es decir, que tenemos que 5 kilómetros equivalen a 500.000 centímetros. Si vamos de izquierda a derecha, es decir, yo necesito convertir 24 o 245 decímetros y lo quiero convertir a hectómetros, entonces lo que yo hago es el 245 lo multiplico y ya dijimos que la conversión ahora era de menos 1, entonces vamos de decímetros a hectómetros y vamos en un salto, dos saltos, tres saltos y sería por 3 a la, perdón, por 10 a la menos 3, ¿cierto? Esa sería nuestra conversión porque cada salto decíamos que era de 10, entonces por 10 a la menos 3 y eso ya son hectómetros. Ahora bien, ¿qué es ese 10 a la menos 3? Recuerden que cuando hablamos de menos es que corremos la coma hacia la izquierda, por lo tanto sería 0,245 hectómetros. ¿Listos? Este menos 3 es como si corriera la coma hacia la izquierda. 1, 2 y 3 posiciones. Eso es lo que tiene que ver con longitud. ¿Qué otra magnitud tenemos? Nosotros tenemos otra magnitud que es la masa. Y démonos cuenta que tanto la masa como la longitud no dependen de la posición, porque si algo mide, decimos que un lápiz mide 12 centímetros, esté acostado, esté levantado, esté en diagonal, su medida es de 12 centímetros. La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y al ser la cantidad de materia, la medida de esa cantidad de materia que posee un cuerpo, no es lo mismo, y más adelante nos vamos a dar cuenta que es un concepto muy diferente a peso. El peso es la relación que existe entre esa masa que estamos tomando aquí y una fuerza que lo atrae hacia abajo, que es lo que algunas han escuchado, que es gravedad. Entonces, en el gramo pasa lo mismo, los saltos son de 10. Y como ya vimos lo que pasaba anteriormente, pues entonces vamos a cambiar 12 kilogramos y lo vamos a pasar a miligramos. Esos 12 kilogramos vamos a mirar a ver cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese caso pondríamos 12 por 10 a la 6 miligramos. Ahora bien, si nosotros vamos a hacerlo hacia el otro lado, es decir, usamos 7 centigramos y lo voy a pasar a decagramo, vamos a mirar que los saltos ahora son hacia el lado izquierdo y vamos a pasar de centigramo, pasamos a 1, 2 y 3, entonces eso sería 7 por 10 a la menos 3 decagramos. Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Ya miramos que cuando yo hablo de 10 a la 6 es que yo puedo aumentar 6 ceros y cuando hablo a la menos 3 es que corro la coma hacia la izquierda. La siguiente magnitud ya no trabaja todo con potencia de 10
y es la tercera magnitud que más se maneja en la física, sobre todo en la física inicial, la física que conocemos como décimo, y es el tiempo. El tiempo nosotros trabajamos que hay una parte que trabaja con la unidad del sistema sexagesimal, es decir, son bloques de 60, y de ahí hacia abajo ya trabaja con el sistema decimal. Entonces, cuando nosotros vamos, al igual que lo que se veía anteriormente, de izquierda a derecha, vamos a multiplicar, mientras que de derecha a izquierda vamos a dividir. La diferencia es que en este caso, cuando hay el salto es de 60, mientras que aquí los saltos son de 10. Esos son los saltos que tenemos que revisar. Si nosotros necesitamos saber cuántas centésimas de segundo tiene 6 horas y lo vamos a pasar a las centésimas de segundo, vamos a mirar que los saltos son de 6 por 60 por 60 por 10 por 10. Entonces ya llegamos hacia allá, que es lo que necesitamos. Revisamos nuevamente, es un salto, dos saltos, tres saltos y cuatro saltos hasta llegar a centésimas de segundo. Contamos los ceros, es la estrategia más sencilla. Entonces vamos a contar que tenemos 1, 2, 3 y 4 ceros. Entonces esos 4 ceros lo podemos expresar como 10 a la 4. Y decimos que 6 por 6, 36. Por 6, 196. Entonces tenemos que son 196 por 10 a la 4, que centésimas de segundo. Si vamos hacia la izquierda va a pasar lo mismo, pero debemos tener cuidado con la parte del sistema sexagesimal. Es decir, si yo tengo 24 décimas de segundo y lo voy a pasar a horas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a mirar el salto que hay de décima de segundo. Entonces tenemos un salto, ese salto es de 10. Entonces voy a poner el 24 y los saltos como van hacia la izquierda están dividiendo. Entonces un salto de 10, vamos a poner un salto de 60 y vamos a poner otro salto de 60. Y aquí tenemos, primero, contamos los ceros. Siempre es una estrategia fundamental revisar los ceros. Entonces tengo 1, tengo 2 y tengo 3 ceros. Ese es 10 a la menos 3. Y me quedarían 24 sobre 36. Que simplificado, entonces le podemos sacar sexta, 4, sexta, 6, mitad 2. Y mitad 3. Eso significa que tengo ahora tengo 2 tercios. 2 tercios por 10 a la menos 3. ¿Y qué es lo que nos estaban preguntando? Horas. Entonces, este sería mi resultado. Y tendría que es 2 tercios por 10 a la menos 3 horas. Y ya sabemos que la menos 3 nos habla de comas que se mueven hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué otros tipos de magnitudes hay que son fundamentales? Son la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperios, la temperatura absoluta, que se mide en grados Kelvin, la intensidad luminosa, que se mide en candelas, que aunque muchos no la escuchan, pues normalmente sí se entiende como, por ejemplo, cuando vemos una luz fuerte y nos dice, nos encandelilló, y la cantidad de materia que se mide en moles. Eso es lo que se refiere a las magnitudes básicas, pero como estamos en la primera parte de la física, solamente nos vamos a centrar en las 3 primeras. Ahora bien, hay otras cosas, o sea, vimos una magnitud escalar que solamente se tenía la unidad, pero no nos importaba ni la dirección,
ni el sentido. Mientras que hay otras que se llaman magnitudes vectoriales, y es una cantidad que se puede medir, pero que sí depende de la dirección o posición en el espacio. Ahora bien, vamos a revisar otras medidas y vamos a mirar a ver si es escalar o no es escalar. Esas son magnitudes derivadas. Se llaman derivadas porque parten de las magnitudes que vimos hace un momento. Las magnitudes derivadas son la densidad, la velocidad, fuerza, volumen, aceleración, carga, resistencia, energías. Bueno, hay infinidad de unidades que se pueden trabajar con la física, pero que todas son derivadas de esas magnitudes básicas que vimos hace un momento. ¿Qué ejemplos de esas? Entonces puede ser el volumen. Eso del volumen ya lo conocemos por geometría y es el espacio que ocupa un cuerpo. Al ser el espacio que ocupa un cuerpo, entonces resulta que nosotros podemos decir que una pelota, por ejemplo, ocupa un espacio dentro de una piscina, y ese espacio que ocupa no depende de cómo lo mueva, sino que está ocupando dicho espacio, ¿cierto? Ya depende de otros factores, pero no podríamos definir la que es una magnitud vectorial. La fuerza, la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces resulta que esa ya nos va a determinar cómo es que algunos cuerpos yo concibo que así ocupen el mismo espacio, tienen un mayor peso, pero ya vamos a mirar qué es eso del peso y cómo es que la densidad es diferente al peso. Y por último, una que sí nos importa mucho y es la fuerza. Pero la fuerza es una magnitud que sí es vectorial. ¿Por qué? En este caso, si nos metemos en el concepto de fuerza, nos damos cuenta aquí en el ejemplo que una cosa es que estos señores estén haciendo la fuerza hacia el lado derecho y otra cosa es que estuvieran haciendo la fuerza hacia el lado izquierdo. De igual manera, una cosa es el cuerpo flotando y otra cosa es el cuerpo sobre el piso, ya que está ejerciendo una fuerza sobre el piso, que es lo que yo les digo que se llama peso, pero que vamos a ver más adelante. Entonces la fuerza sí es una magnitud vectorial, porque es necesario saber hacia dónde va. Ya sabiendo eso, vamos a mirar cuál es la diferencia entre eso de escalar y vectorial con un ejemplo simple. Resulta que cuando nosotros vemos, aunque más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con cinemática, si nosotros revisamos la diferencia entre rapidez y velocidad, resulta que la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué es eso de escalar y vectorial? Bueno, escalar es que aquí nos dice que miren, la rapidez es igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Vamos a arrancar una carrera en el punto A y vamos a llegar nuevamente al punto A dando toda la vuelta. Entonces, si nosotros sumamos la distancia que recorre, va a recorrer 12 metros hasta acá, 5 metros acá, va a devolverse 12 metros y va a subir 5 metros hasta llegar nuevamente al mismo sitio. Y viendo eso tendríamos los 12 metros más los 5 metros más 12 metros más 5 metros. Eso me da un total de recorrido, una distancia total de 34 metros. Esa es la distancia que recorre. Mientras que si yo hablo del desplazamiento, es decir, cuánto se mueve con respecto a un punto en el espacio, nos damos cuenta que si salimos del punto A, vamos a salir del punto A y damos toda esta vuelta, volvemos al punto A, de tal manera que el desplazamiento en cuanto a cuestión vectorial, es decir, de acuerdo a la dirección, al sentido y a la posición del cuerpo, cuando vuelve al punto A es de 0 metros.
¿Qué significa eso? Que el cuerpo no se ha desplazado. Gracias a eso, cuando nosotros vamos a calcular un problema o a resolver un problema de este tipo y diferenciamos lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial, vamos a mirar que las respuestas son diferentes. Vamos a mirar qué sucede y vamos a decir que si esa distancia la recorre en 4 segundos, entonces en el primer caso la rapidez sería igual a los 34 metros dividido en los 4 segundos y eso me da 17 sobre 2, simplificando, metros sobre segundo, lo cual me dice que el cuerpo o que la persona o el móvil que esté realizando ese ejercicio recorre 17 metros cada 2 segundos. Mientras que si yo lo establezco desde la posición del cuerpo y estoy calculando la velocidad, ya dijimos que el cuerpo no se ha desplazado nada, por lo tanto tiene un desplazamiento de 0 y lo realizó en 4 segundos. Y su velocidad será de 0 sobre 4 de 0 metros sobre segundo. La diferencia es grande y tenemos que revisar que eso nos permite aclarar muchas dudas que tenemos acerca de la velocidad y la rapidez con la cual se mueven los cuerpos y cómo se trabaja esto en algunas aplicaciones de posicionamiento global, de lo que tiene que ver con Google Maps o con algunas otras aplicaciones que ustedes conocen para posicionarse. Entonces espero se haya entendido la primera parte y nos vemos en el segundo capítulo.